Tercer bloque de Sangre Fría, cambiamos rotundamente de tema porque tenemos la columna del doctor Diego Piedrabuena, a quien ya doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, ¿cómo te va, Mariana? Bien, ¿Cómo muy estás? bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de la prisión preventiva. ¿Qué es? ¿Una medida cautelar o es una forma de hacer justicia express? ¿Qué es? Bueno, a Primero ver. definime qué es la prisión preventiva. Mirá, podríamos arrancar la columna hablando de que la prisión preventiva, y te puedo dar una definición de manual diciéndote que es una medida cautelar que tiene como objetivo evitar que una persona se fugue o entorpezca el proceso. Solo para eso está. Pero vamos a ir a algo más coloquial. ¿Qué entiende la persona común respecto a lo que es la prisión preventiva y cómo se usa en la práctica? Y ahí te diría que la prisión preventiva, más que una medida cautelar, termina convirtiéndose en una especie de medida de política criminal. Es una forma, una reacción pronta e inmediata que el Estado da ante un hecho delictual. Es como sacar al delincuente de la calle. Y acá, la prisión preventiva, si vos te pones a pensar, es como que termina teniendo unos fines diferentes a lo que yo te acabo de decir, Sí. y termina siendo para responder por el clamor público ante hechos que conmocionaron a la sociedad, ser una medida ejemplificadora para que otros no repitan ese tipo de conductas, o una forma de darle un escarmiento inmediato a la persona que delinquió. Acá hay algo que a mí me hace ruido porque, a ver, yo no soy abogada, pero nuestra Constitución Nacional establece que una persona no puede ser, es considerada inocente hasta tanto una sentencia demuestre lo contrario, rompa ese estado de inocencia. Entonces, acá vos me estás diciendo, y la verdad que sí lo escucho entre la gente, que la consideran como una forma de darle un escarmiento rápido. Vamos a decir que la prisión preventiva es la que se le da a la persona antes del juicio, no después del juicio. Y está operando como una especie de... Y aparte estamos hablando de delincuentes cuando todavía no ocurrió un juicio, ¿no? A ver, esta es una de las grandes hipocresías que tiene el sistema penal y que a diario los defensores la vivimos. Pensemos, para que entendamos esto de lo que yo me estoy refiriendo, en algún caso público. Por ejemplo, por citarte, alguno entre muchos, no sé, el caso de los rugbyers de Villa Gesell del 2020, el caso de Fernando Báez Sosa. Pensá vos qué hubiera pasado si después de que salieron filmados y que todo el mundo vio esto, no se hubiera dado prisión preventiva. ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Bueno, pero en ese caso los rugbyers estaban filmados y claramente habían cometido ese delito, ¿o no, Diego? Está bien, mirá, sobre el tema de la participación, la autoría, es todo un tema un poquito más profundo y más, hoy hay recursos sobre eso, no me voy a meter en el análisis del caso. Pero vos fijate que vos estás juzgándolo de alguna manera. Sí. Y acá, vos me hablaste muy claro de la garantía, y cuando me dijiste la garantía, ¿está la garantía del juicio previo o el juicio de la inocencia? La inocencia del estado jurídico no se gradúa, o sea, no hay una graduación, no hay ninguna regla que diga, mirá, en los casos donde estén filmados, ahí bueno, Claro. hay menos principio de inocencia. De hecho, es obvio que esto se le aplicó como un adelanto de pena a ellos, no hay ninguna duda de que se le aplicó a eso. Y esto es claro ahí, que la sociedad juzga y la opinión pública te juzga. Y pensemos acá lo que vos dijiste, que es cierto esto. La prisión preventiva termina siendo una forma de encarcelar a una persona que jurídicamente se la debe tratar o considerar inocente. Sí. Ahora, esto de la hipocresía, ojo que yo te digo que esto es una hipocresía de lo de la prisión preventiva, tal es el grado de eso que vos fíjate, cuando una persona estuvo privada de su libertad, el día que lo condenan se le computa ese tiempo y se le descuenta, por ley se le descuenta. Entonces es un adelanto de pena. Es un adelanto. Sí, evidentemente. ¿Y qué pasa si al revés? O sea, le dan la prisión preventiva y resulta que el imputado termina siendo inocente. Mirá, en realidad el sistema no está pensado así. El sistema está pensado de una manera tal que todas las personas que están presas con prisión preventiva, lo esperable es que sean condenadas. Obviamente existe esto que vos me estás diciendo. De hecho, en el nuevo Código Procesal Penal hay un artículo que es el 249 que habla de que en caso de sobreseimiento o de absolución del imputado, si éste estuvo privado de la libertad y considera que esto fue injusto, puede recurrir por resarcimiento en el fuero contencioso administrativo. Ya de por sí, vos sabés que la prisión preventiva es algo que le quitaron a la persona, que es imposible devolvérselo porque le quitaron tiempo de su vida, que estuvo presa. Lo podrán reponer. Pero aparte es algo excepcional porque dice, si fue injusta
¿Y qué fue injusta? Porque te van a decir, bueno, no, pero había riesgo. Y encima te piden que hagas un juicio. Yo la verdad que conozco muy pocos casos en la práctica donde alguna persona se la haya resarcido. Es muy poco usual eso. No es común. Vos me contaste, fuera de cámara, me contabas de un caso de drogas que tuviste, que después hicieron un acuerdo de juicio abreviado. Puede ser, incluso me contaste de otro caso. No, contame del caso de drogas, por favor. No, mira, lo que yo te conté ahí era básicamente que había tenido unas personas 8 meses presas con prisión preventiva, y el día que hicieron el acuerdo y confesaron el hecho y se declararon culpables, ese día salieron en libertad. La gran paradoja de esto es que mientras se los presumía inocentes, jurídicamente estuvieron presos, el día que reconocieron su culpa y fueron declarados culpables, se fueron en libertad. Esto lo suelo contar yo en la facultad para hablar a veces de esas cosas locas que tiene el sistema penal. Y de hecho yo soy muy crítico a veces de lo que son los acuerdos de juicio abreviado, porque esto fue un caso de acuerdo de juicio abreviado. Y yo digo que es de alguna manera una violación de la garantía de no ser obligado a declarar en contra de sí mismo, y que de alguna manera es como una vuelta a la Inquisición, donde en vez de torturarla a la persona para que confiese, tenés unos métodos más sutiles, es amenazarlo con una pena inmensa, sea para que acepte una pena más chica, o peor, lo tengo preso hasta que acepta la culpa, y el día que acepta la culpa, como este caso, lo dejo en libertad. Mirá, yo de hecho hoy tengo un caso, que estamos pronto a que vayamos a un control, donde a mi clienta le ofrecieron 3 años de prisión en suspenso. Como no aceptó, ahora le están pidiendo juicio y la pretensión punitiva es de 20 años. No hay proporcionalidad, ¿no? No hay proporcionalidad, porque aparte también te tengo que agregar que cuando ofrecen estos acuerdos de juicio abreviado, no significa que no funcionen los acuerdos de juicio abreviado, pero sí cuando te los ofrecen, o sea, sos inocente y estás preso hasta que te declares culpable, que vas a quedar en libertad, no estás preso en un penal. Con aire libre, con baño, con ducha, con comida. Estás preso, por lo general, en una comisaría sobrepasada el doble o triple de personas. No hay lugar para que todos duerman al mismo tiempo. Bueno, eso también es una gran discusión que tiene el sistema, porque cuando hablamos de un sistema penal, se supone que la pena es para resociabilizar a la persona, que tiene que haber un periodo de observación, un periodo de tratamiento, un periodo de prueba y después la vuelta a la libertad. Esto no existe en la práctica y mucho menos va a existir en una comisaría porque no están dadas las condiciones para eso. ¿Cuál es la solución, Diego? A ver, nosotros estamos hablando de la prisión preventiva, nos fuimos un poco por las ramas porque hablamos de la condena. Con respecto a la prisión preventiva, yo entiendo y comprendo, y de hecho en muchos casos, siendo querellante también la he pedido, entiendo que la prisión preventiva puede ser una medida necesaria. Ahora, tiene que ser restrictiva cuando realmente hay algo que acredite que hay un riesgo de fuga o de entorpecimiento cuando hablamos. Pero no este riesgo de fuga así, decir, bueno, no, la persona va a enfrentar, si llega a ser condenado, una pena efectiva, entonces como todas las personas quieren vivir en libertad se va a fugar, porque entonces creamos una regla de la prisión preventiva y vaciamos de contenido esto del principio de inocencia, porque mientras lo sospechamos lo tenemos castigándolo. Ahora, nosotros tenemos que pensar que el sistema penal que busca solucionar conflictos, no crearlos. La primera gran solución es que haya celeridad. Yo te doy un ejemplo y esto lo cuento siempre. Por ejemplo, en un delito flagrante. ¿Qué es un delito flagrante? Un delito que es agarrado con las manos en la masa, como diríamos. Y imagínate un caso, agarramos a una persona que cometió un robo, lo encontramos con los objetos del robo encima, lo vieron varios testigos. Está filmado, suponete. Está filmado, o sea, es un caso evidente, no hay discusión de eso. La pregunta, ¿qué tiene que investigar la Fiscalía ahí? No hay mucho que investigar, a lo sumo puede necesitar entrevistar a algún testigo, a la víctima, mucho más de eso. ¿Cuánto le va a gastar de tiempo? ¿1 día, 2, 3? Sin embargo, cuando vos ves que acusan por esos casos, pide 6 meses de investigación. ¿Y qué va a investigar en 6 meses? La pregunta es qué va a investigar. Yo te puedo decir la realidad. La realidad es que no va a investigar nada, es una cuestión burocrática, porque a veces las fiscalías están sobrepasadas de trabajo, entonces lo que hacen es acomodar el tiempo. Pero en realidad la persona probablemente la podrían llevar a la semana siguiente a juicio. Entonces la respuesta a tu pregunta es fácil. ¿Cuál es la solución? Menos prisiones preventivas como un placebo para hacerle creer a la gente que estamos haciendo justicia express y tener juicios rápidos dentro del menor tiempo posible. Parece fácil, ¿no?
Parece fácil. Un largo camino, pero es posible. Bueno, Diego, un placer haberte tenido acá. Gracias, placer. amigo. Un amigo personal también. Queremos darle la bienvenida al equipo de Sangre Fría, a Luis Palacios, que es nuestro nuevo editor. Bienvenido a esta familia, a este equipo de trabajo. Has hecho realmente una tarea tremenda esta semana, por muchos años más juntos. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer también especialmente a María Victoria, que me vistió este sábado como todos los sábados, y a Caro Maraza, que cuida mi pelo. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas.